Hola, muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Laura Segura Sarompa, soy la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Melilla. En primer lugar, quiero felicitar al LEGA por esta iniciativa en estos momentos tan complicados y agradecerle que haya contado con mi participación en este nuevo proyecto, este canal de YouTube, La Línea Arcoíris. Antes de empezar a hablaros de lo que es la unidad de coordinación contra la violencia de género, quiero recordar qué entendemos por violencia de género y explicar cuál es la situación tan complicada y tan delicada en la que nos encontramos en estos momentos. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más perpetuadas, devastadoras y existentes del mundo actual. La ONU ya en el año 1993 la definía como todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico sobre las mujeres. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como un problema de salud global de proporciones epidémicas y quería acercaros algunos datos de las mujeres que han sido asesinadas en el mundo. Del total de las mujeres, en torno al 50-58% de las mujeres asesinadas lo fueron por sus parejas. Os hago llegar esta información porque en un momento como el que estamos viviendo, que es un momento de confinamiento, donde los hogares pueden ser espacios seguros, para muchas mujeres los hogares son espacios de riesgo. Si nos acercamos a España, la Ley 1/2004, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una ley que supuso un hito en la lucha contra la violencia de género y que llegó a ser un referente para otros países. Esta ley habla de la violencia de género como aquella que se da cuando ha existido una relación de afectividad o existe una relación de afectividad. Pero es importante señalar que España ratificó en el año 2014 el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es un instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia de género. Es el tratado internacional de mayor alcance en este sentido y el Convenio de Estambul establece como las violencias de género todas aquellas violencias basadas en el género. Por lo tanto, abarcaría a su vez la trata de mujeres con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, es decir, todas aquellas violencias que se den sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, más allá de que haya existido o no una relación de afectividad. Quería acercaros a algunos datos que son datos referidos a España y concretamente me voy a centrar en los datos del 2020. A día de hoy, a fecha de 30 de abril, 18 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas. De esas 18 mujeres, 14 convivían con su pareja, solo 2 habían interpuesto denuncia. Es importante recordar este dato porque nos señala que el 78% de las mujeres asesinadas vivía en su hogar con su pareja. Es decir, el 89% del total de las mujeres asesinadas no había denunciado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la denuncia es una parte mínima de la violencia de género, que no es un dato objetivo con respecto a lo que sucede en una gran parte de las casas de España, ¿no? Y además tenemos que ampliar esta información para que entendamos sobre todo la magnitud del problema, y es que solamente estaríamos atendiendo a la violencia que se da en el ámbito de una relación sentimental, porque estaríamos contemplando solo la violencia de la legislación 1/2004. Desde que se produce el estado de alarma y el confinamiento que con él se genera, existe una preocupación del gobierno y de las instituciones, así como de distintos colectivos feministas, sobre cuál iba a ser en estos momentos la situación de muchas mujeres y de la importancia de prevenir, de controlar y minimizar sobre todo las posibles consecuencias negativas que el confinamiento pudiera tener en la vida de muchas mujeres víctimas de violencia de género. Así se estableció el plan de contingencia contra la violencia de género y en este plan de contingencia, que se ha ido ampliando hasta la actualidad,
se han ido llevando distintas actuaciones. En primer lugar, se intentó informar a las mujeres a través de una guía de recursos que a su vez fue ampliada esta guía con nuevos recursos y reforzada en materia de violencia de género. Se llevó a cabo y se sigue llevando una campaña institucional, la violencia de género, estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas. Esta es una campaña que tiene una doble línea, por un lado una línea dedicada sobre todo a las mujeres que estén sufriendo violencia de género y a mostrar el apoyo a estas mujeres y establecer información sobre los recursos que existen y explicarles que pueden utilizar estos recursos si están en una situación de violencia, y otra línea dirigida sobre todo a la sociedad en su conjunto para concienciar en la importancia de denunciar aquellas situaciones de violencia de las que podamos tener constancia. Este plan de contingencia, el día 31 de marzo, fue reforzado y se declararon esenciales todos los recursos de violencia de género para que funcionaran al 100%, así como las casas de acogida. Incluso se amplió el recurso habitacional, planteando la posibilidad, en caso de que las casas de acogida estuvieran al 100%, de que se pudieran utilizar recursos hoteleros, espacios turísticos, y la última actualización ha ampliado la protección y la atención también a las mujeres que puedan estar en situaciones de explotación sexual o víctimas de trata, así como mujeres vulnerables en el ámbito de la prostitución. Es importante hacer referencia a todo esto, a todas estas actuaciones que se han llevado a cabo desde las instituciones y por otro lado explicar cuáles son las funciones que tiene la unidad de coordinación en sí, ¿no?, de la que formo parte. Las unidades de coordinación contra la violencia de género son unidades que dependen del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Están ubicadas las distintas delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas y fueron creadas a partir del Catálogo de Medidas Urgentes del 2006, junto con la Instrucción Conjunta del 2007. Son órganos unipersonales y tienen como objetivo sobre todo la mejora en la eficacia y en la personalización de la respuesta que van dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas. Así también como la atención de otras formas de violencia de género, no solo a la violencia de género según la ley integral, sino también a otras formas como pueden ser la trata de mujeres, la explotación sexual o los matrimonios forzados, etc. Son una red de coordinación y de seguimiento de los recursos y de los servicios de la Administración General del Estado y a su vez de colaboración con las administraciones autonómicas y locales en materia de violencia de género. En cuanto a sus funciones, estas se han ido ampliando en distintos momentos. En el 2013 fueron actualizadas, pero posteriormente, con el Pacto de Estado y la necesidad de ampliar las funciones de esta unidad, se creó la nueva instrucción conjunta que ha sido publicada recientemente y puesta en marcha recientemente, que es la del 4 del 2019, que lo que hace sobre todo es mejorar la obtención de datos estadísticos y el cumplimiento de lo que serían los compromisos internacionales, como es el Convenio de Estambul o la Agenda 2030. Y dentro de las novedades de esta actualización estaría, por un lado, la recogida que iría más allá de los datos de víctimas mortales, sino también de las víctimas no mortales, pero de violencia de género, así como también la recogida de datos de víctimas mortales por motivos de razón, por motivos de sexo o género, por razón de sexo o género. En cuanto al trabajo diario de la unidad de coordinación, es fundamental un instrumento que es el instrumento Biogen, ¿no?, que sería el sistema de seguimiento integral de violencia de género, que como bien sabrán es fundamental, puesto que supone, a la hora de la mujer interponer una denuncia, nos hace una predicción del riesgo, ¿no? Además, dependiendo de las circunstancias, como vayan variando las circunstancias, puede ir modificándose esa valoración de riesgo y en función de la valoración de riesgo que arroje el sistema Biogen, pues se establecerán unas medidas de protección concretas.
En cuanto a las funciones, como bien os decía, pues en primer lugar estaría esa parte fundamental de seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del Estado, como es todo el mapa de recursos estatales, el seguimiento y el funcionamiento de, por ejemplo, el 016, el Servicio de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género, como puede ser ATEMPRO, los dispositivos Cometa, que aquí en la ciudad no, como bien sabrán, no funciona por las dimensiones de nuestra ciudad, así como pues establecimientos de protocolo, cooperación, colaboración, etcétera. En cuanto a la colaboración con la administración autonómica y local, pues es fundamental y continua, puesto que es necesaria para impulsar la elaboración de protocolos, para el seguimiento de la situación de mujeres víctimas de violencia de género, el seguimiento de las casas de acogida y de las casas de emergencia, etcétera. Un siguiente aspecto clave en las funciones sería el seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género, que consiste sobre todo en conocer los mecanismos y las medidas que existen para proteger a las víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas, y ver si están funcionando correctamente, así como sobre todo los de mayor riesgo, ¿no? Aquellas mujeres que hayan sido valoradas como víctimas de riesgo extremo, riesgo alto, y también las unidades prestan una atención importante a las mujeres que puedan estar en situaciones de mayor vulnerabilidad o aquellas en las que la unidad tenga constancia de que se ha podido producir una reanudación de la convivencia con el agresor. Hay una parte también fundamental que es la parte de la prevención, así como de la sensibilización. Así desde las unidades pues, se divulgan todas las campañas institucionales, así como se elaboran campañas propias de la unidad. Y hay una parte también en cuanto a la sensibilización y prevención que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Y dentro de estas campañas, de esta intervención en el marco educativo estaría el plan director, donde las unidades de coordinación, en concreto la unidad de Melilla, lleva a cabo charlas por todos los centros educativos, a todos los grupos de la ESO, de cuarto de la ESO y ciclos formativos, colabora con la unidad de programas educativos en la formación del profesorado, sobre todo en la formación en igualdad, etcétera, y esta parte pues es fundamental, ¿no? Otro apartado clave también es la formación, así como la especialización de todos los profesionales que están en el ámbito. Entonces, desde la unidad, sobre todo, es importante colaborar en esa promoción y colaborar en que se pueda llevar a cabo una formación correcta, ¿no? Cuando hablamos de actuaciones en materia de violencia de género, es importante entender que se extienden a las violencias machistas y hay un campo importante de trabajo que es el de la violencia que se da en cuanto a la trata, ¿no? La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El trabajo diario en cuanto a coordinación pues se lleva sobre todo a cabo a través del contacto continuo pues, con los distintos organismos implicados en violencia de género, como puede ser juzgado, fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y se está llevando a cabo a través de una serie de mesas también, que son las mesas que se han puesto en funcionamiento a partir de este 2020, que son la mesa de atención, la mesa de protección y la mesa de prevención. Estas tres mesas son fundamentales puesto que suponen una coordinación de todos los entes implicados en violencia de género y de ellas pues surgen aspectos muy importantes que mejoran sobre todo el funcionamiento de las unidades, ¿no? Dicho esto, quería hacer una pequeña reflexión antes de finalizar y era sobre todo pues plantear la idea de que es importante que tengamos en cuenta que en estos momentos en los que nos encontramos es cierto que, por ejemplo, en Melilla hemos visto reducidas las denuncias de violencia de género, pero sin embargo tenemos que tener muy, muy en cuenta que se ha producido un aumento en las llamadas al 016, concretamente después de Ceuta el aumento más importante que se ha dado en España. Quiere decir que no
tenemos que hacer un análisis de que las denuncias y un análisis de los datos de que esa reducción de las denuncias suponga una reducción de la violencia de género, sino todo lo contrario. La violencia de género se basa en el control, se basa en el dominio, en la posesión y se basa en el aislamiento, y en este momento, por lo tanto, ese aislamiento, ese dominio, ese control se puede estar viendo favorecido por el confinamiento. Y muchas mujeres pueden considerar que no es el momento de denunciar y pueden estar posponiendo para no poner en riesgo su vida el intento de salir de esta situación de violencia a través de una denuncia para cuando se relajen las medidas de confinamiento. Entonces, desde las instituciones, desde el gobierno y desde todos los organismos implicados en violencia de género fundamental, que estemos preparados y preparadas para poder dar una solución y poder atender a las mujeres que en el momento que lo necesiten quieran salir de la violencia. Y bueno, con esto termino y dar las gracias de nuevo al Lega por haber contado conmigo y bueno, que nos quedemos en casa. Un saludo.